Buenas tardes, ¿qué tal Mariela, Tamara, Ángel, Matías, Romina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Qué tal vos? Bien, gracias a Dios. Ya hoy con un poco más de calorcito. Ayer teníamos mucho fresco, mucho frío. Sí, sí. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal sus trabajos prácticos están realizando? A mí me falta terminar, profe, al rato te paso. Ah, bueno, muy bien. He visto que 4 compañeros ya entregaron sus trabajos prácticos de la semana pasada. Entonces voy a estar aguardando el resto. Y si tienen dudas, consulten. Nomás hay compañeros que me están consultando de repente en el privado algunas dudas que tienen y no hay ningún inconveniente ni bien tenga tiempo, les voy respondiendo a los compañeros sus consultas. En la clase de hoy vamos a estar dando la unidad 5. Ya vamos a profundizar lo que sería teoría del mercado, que en la unidad 1 vimos algunos conceptos de oferta y demanda, y hoy vamos a estar profundizando justamente la teoría del mercado. Es sencillo, sencilla la unidad, pero es extensa, así es que vamos a dividirla en más de una clase. Hoy vamos a dar una parte y el próximo martes vamos a continuar con la unidad 5, que es teoría del mercado. Mientras vamos esperando a algunos compañeros, voy a compartir con ustedes la pantalla para iniciar la clase. Como les dije, la unidad que vamos a desarrollar el día de hoy es la unidad 5, teoría del mercado. Ah, La teoría del mercado en realidad viene a estudiar o profundizar todo lo que sería la conducta que tienen los compradores, los vendedores en el mercado, cómo se determinan los productos que se van a estar ofertando o se van a estar consumiendo, y el precio especialmente que forma parte del equilibrio del mercado, ¿verdad? En el presente capítulo veremos cómo determinan los compradores y vendedores en el mercado la cantidad de bienes y servicios que se producen y se venden, así como su precio. Vemos aquí en este pequeño gráfico los compradores que están deseosos de adquirir bienes y servicios, y los vendedores que ofertan estos bienes y servicios, y en el mercado ocurre el intercambio de estos bienes y servicios, ¿verdad? Nosotros ya habíamos también visto el concepto de mercado. Ahora vamos a estudiar qué nos dice la Real Academia Española sobre el mercado, ¿verdad? El concepto que decimos normalmente en el diccionario, ¿verdad? Es el sitio público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o permutar bienes y servicios, ¿verdad? La Real Academia menciona que el mercado es un sitio público. Nosotros en economía fuimos viendo en la anterior clase, en la unidad 3, que también mercado puede ser no simplemente un lugar específico, sino todo medio que sirva para el intercambio de bienes y servicios, ¿verdad? Paul Samuelson da otra definición de mercado y dice: un mercado es un proceso mediante el cual los compradores y vendedores de un bien interactúan para determinar su precio y su cantidad, ¿verdad? Aquí Samuelson ya no habla simplemente de un sitio público, ¿verdad?
sino habla como un proceso, un, eh, un proceso donde los compradores y los vendedores interactúan, se ponen de acuerdo para determinar el precio y la cantidad de los bienes y servicios que van a estar realizando transacciones con ellos, ¿verdad? Y el concepto de mercado es esencial para el análisis de la asignación de los recursos a través del sistema de precios, ¿verdad? Los participantes del mercado son tanto los compradores y los vendedores. Serían los agentes económicos que forman parte del mercado. Como vimos nosotros anteriormente en la unidad 3, un mercado es cualquier conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para comercializarlo. Este es el concepto de mercado que nosotros ya habíamos visto, ¿verdad? Y que utilizamos en economía. Cualquier conjunto de mecanismos mediante el cual o los cuales los compradores y vendedores entran en contacto para comercializar su bien o servicio, ¿verdad? Y aquí nos aclara que los mercados pueden ser lugares específicos, como no también, ¿verdad? En los que los compradores y los vendedores se reúnen para comerciar. Habíamos visto que los problemas de la economía, los problemas de la organización económica se basan principalmente en estas tres grandes preguntas: el qué, el cómo y el para quién producir. Y en un mercado se produce equilibrio entre precios y producción, o sea, entre precios y cantidad de producción. Y las tres preguntas fundamentales de la organización económica que reiteramos es el qué producir, cómo producir y para quién producir. Y esto es lo que el mercado trata de responder, ¿verdad? Con la interacción de los compradores y los vendedores, la oferta y la demanda. El modelo de oferta y demanda simplifica la realidad fijándose en estos rasgos claves, ¿verdad? Habíamos ya también visto y repasamos nuevamente lo que son los sistemas económicos. Los tres sistemas económicos que ya hemos mencionado y leído son la economía de libre comercio, que también le llamamos economía de mercado, en donde el mercado se encarga de eh, responder justamente a estas preguntas y de la interacción de los compradores y los vendedores. En esta economía, el gobierno no toma las decisiones, ¿verdad? No forma parte de las decisiones del qué, el cómo y el para quién. Y, sin embargo, el otro modelo de sistema económico es la economía autoritaria, que también es llamada economía planificada. Eh, en este sistema económico, el Estado es el que determina eh, la producción de la economía, ¿verdad? Y en la economía mixta, en donde tanto el Estado como el mercado interactúan para fijar el, la cantidad de producción óptima para la economía, ¿verdad? En una organización de mercado o también en una organización de economía mixta, ¿verdad? Las respuestas a los problemas de organización económica sería, ¿verdad? En un mercado se produce equilibrio entre los precios y la producción, ¿verdad? En la economía mixta o en la economía de mercado de libre comercio, es el mercado el que produce el equilibrio entre el precio y la cantidad de producción. Sin embargo, en una economía autoritaria o planificada, no es así, porque aquí, como dijimos, el Estado es el que determina el qué, el cómo y el para quién, ¿verdad? Esto a modo de repaso para fijar más los conceptos que ya habíamos dado, ¿verdad? El mecanismo de mercado es un complicado mecanismo para coordinar personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y de mercados.
y su principal función es la de determinar el precio de los bienes. El precio es el valor del bien en términos de dinero, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho ya que anteriormente la forma de intercambio de bienes y servicios se llevaba a través del trueque, ¿verdad? Antes de que exista el dinero como tal, como valor, que le daba valor a la producción, ¿verdad? Y en ese caso, tanto el comprador como el vendedor tenían que ponerse de acuerdo si estaban interesados en el otro bien o servicio que eh, se le ofertaba para hacer el intercambio. Ahora, supongamos que una persona que se dedica a la confección de camisas tiene que estar de acuerdo con otra persona que se dedica a la producción de tomates para ver con cuántos tomates está dispuesto a intercambiar su camisa, ¿verdad? Eso sería en una economía en donde no existe el dinero y donde la transacción se lleva a través del trueque. Sin embargo, actualmente se simplifica bastante esa transacción entre bienes y servicios, ya que tiene un valor específico, un valor nominal, ¿verdad? Que está con las unidades monetarias de cada país, ¿verdad? Entonces, la principal función del mercado es justamente eh, fijar el precio de los productos, ¿verdad? Para llegar justamente al equilibrio. Vamos continuando. ¿Qué serían los precios? Ahora, los precios de mercado se fijan de formas muy distintas. Representan los términos con base en los cuales se intercambian las distintas mercancías, ¿verdad? Existen precios que se fijan, por ejemplo, directamente en el mercado con la abundancia de ciertos servicios, de cierta producción, sabemos que disminuye su precio. Cuando escasea, cuando hay menor cantidad de un bien o servicio, aumenta su precio, ¿verdad? Y los precios sirven como señales para los productores y los consumidores. A medida que de repente aumenta el precio y no están interesados los consumidores en adquirir ya a ese precio los bienes y servicios que se están ofertando, entonces los productores deben de buscar otros mecanismos para abaratar ya sea los costos de producción o producir en una menor cantidad, ya que el precio va a fijarle justamente esa señal al productor de si realmente su producto está siendo adquirido o con intención de adquirirse, y tiene que ir regulando la producción también de acuerdo a la venta, ¿verdad? Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en un mercado. Un determinante fundamental de los precios también son los gustos de la población. Sabemos que cuando el consumidor está interesado en cierto bien o servicio, lo demuestra comprando por más de que de repente el precio en cierto momento esté elevado, ¿verdad? Los gustos, las necesidades son determinantes también en el momento de la fijación de precios. Y otro factor importante son los recursos y la tecnología disponibles en una sociedad, ¿verdad? Sabemos que si aumenta la cantidad de recursos o la cantidad de materia prima de un bien, va a hacer que se abarate el costo de la producción. Y también si la tecnología eh, disponible de la sociedad es mejor,
ayuda a que la producción sea más óptima, entonces también hace eso que se abaraten los costos para la producción, para los productores, y la oferta se haga a un precio menor, ¿verdad? Estos serían los determinantes del precio, y también sabemos a partir de aquí que los precios les sirven a los productores y a los consumidores como señales para mostrarles la intención de compra o la intención de venta de cada uno de ellos. Aquí vemos un gráfico sobre la fijación del precio y el equilibrio del mercado. Tenemos la curva de la oferta, la curva de la demanda. El punto en donde se interceptan ambas curvas sería el equilibrio del mercado, en donde ese punto tiene un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿verdad? El precio de equilibrio es aquel precio en donde los productores están interesados en ofertar una cierta cantidad y los demandantes están interesados en adquirir esa misma cantidad. Entonces, a un precio dado, están con intención de vender y de comprar cierta cantidad, que es la cantidad de equilibrio. En la clase anterior vimos el concepto de excedente del consumidor, en donde decíamos que el precio que está interesado en pagar un consumidor, ¿verdad? Y la diferencia entre el precio real del mercado, esa diferencia vendría a ser el excedente del consumidor. Yo les di como ejemplo, de repente, si uno tenía una gran necesidad de extraerse una muela, en cierto momento dice, yo pagaría por la extracción de esta muela, no sé, 200.000 guaraníes, pero el precio del mercado, el precio de una extracción de muela, es de 100.000 guaraníes. Entonces esa diferencia entre 200.000 que estamos interesados en pagar o estamos dispuestos en pagar por la extracción de muela, y el 100.000 que es realmente el precio del mercado, esa diferencia es lo que sería el excedente del consumidor, ¿verdad? Por el lado del productor, también existe un excedente que está marcado en este gráfico sombreado en celeste, ¿verdad? Y sería la diferencia entre el precio que está dispuesto, el precio mínimo al que está dispuesto a vender el, el productor, y el precio del mercado en ese momento, ¿verdad? Por cada cantidad que el productor está dispuesto, por ejemplo, si está dispuesto por 100.000 guaraníes vender 5 unidades de su producción, pero 5 unidades de su producción en realidad el mercado está a un precio de 150.000 guaraníes, ese 50.000 más que le va a pagar el mercado sería su excedente, para el excedente del productor. Y el excedente del productor está por debajo, todo aquel punto que esté por debajo del precio del mercado y por encima de la curva de la oferta. Y el del consumidor, el excedente del consumidor sería toda zona o todo punto o toda combinación que esté por debajo de la curva de la demanda y por encima del precio o hasta el precio del mercado, ¿verdad? Esta zona sombreada en rosado. Cuando nosotros realizamos ejercicios y lo hacemos en forma de números, se ve, es mucho más palpable o entendible estos conceptos, ¿verdad? Pero
es importante que ustedes ya vayan manejando que existe un excedente del consumidor y también un excedente del productor, ¿verdad? De repente, en el mercado escasea el tomate, ¿verdad? Y el productor de tomate está dispuesto a vender eh, la canasta o está dispuesto a vender a 20.000 guaraníes. Pero sin embargo, en el mercado se compra a 30.000 guaraníes el cajón, ¿verdad? Entonces, esos 10.000 guaraníes más que está dispuesto a pagar el mercado por su producción de tomates, por su caja de tomates, vendría a ser el excedente del productor. Y el punto de equilibrio, como ya mencionamos, es el precio de equilibrio, el precio que está dispuesto el mercado, tanto el consumidor como el vendedor, vender o comprar una cierta cantidad de equilibrio. Ese sería el punto de equilibrio. Vamos a ver otro concepto que es el flujo circular de la renta. Las decisiones de las economías domésticas, las empresas y los entes públicos determinan conjuntamente la producción total de la economía, el número de trabajadores utilizados para obtenerla y la renta de las economías domésticas, ¿verdad? La cantidad de bienes que producen las empresas depende de la cantidad que la empresa, ¿verdad?, crea que pueda vender y de los precios a los que crean que puedan venderla, ¿verdad? Entonces, la cantidad de bienes o servicios que produce una empresa depende justamente de la cantidad y del precio a lo que las empresas crean que puedan vender esos productos, ¿verdad? Y la cantidad que venden es la cantidad que la gente compra y que depende ya del ingreso de las economías domésticas, la cual otra vez depende de cuántas empresas produzcan y vendan, ¿verdad? Entonces es toda una cadena, ¿verdad? La cantidad de bienes que produce la empresa depende de lo que crea esa empresa que pueda vender a un cierto precio y la cantidad que venden es la cantidad que la gente puede comprar con el ingreso que tiene, ¿verdad? Y esto otra vez depende de las empresas, porque sabemos que las empresas son también las que dan trabajo a las economías domésticas. Aquí tenemos un diagrama del flujo circular, un gráfico, en donde vamos viendo el movimiento de la renta, del factor de producción y del mercado de bienes. Están tanto las economías domésticas como las empresas. Este es un modelo sencillo en donde no tomamos todavía el papel del gobierno como Estado, como gobierno, sino solamente le simplificamos este modelo con dos agentes económicos, ¿verdad? Economías domésticas, que vendrían a ser los consumidores, y las empresas, que vendrían a ser los productores, ¿verdad? Las economías domésticas, en este caso, ofrecen factores de producción a las empresas. O sea que, ¿cuál sería un factor de producción de la economía doméstica? Vamos a suponer la economía doméstica una familia, una familia tipo, ¿verdad?, que ofrece a la empresa mano de obra, ¿verdad? Todos trabajamos para una cierta empresa y esa empresa, ese servicio que nosotros le ofrecemos a la empresa retribuye con el ingreso o la renta, el pago de salario para las economías domésticas, ¿verdad? Y entonces, en este punto, existe el flujo en el mercado de factores. Las economías domésticas
ofrecen los servicios de factores de producción a las empresas y las empresas retribuyen o pagan a las economías domésticas con su renta, ¿verdad? Las empresas utilizan el factor de producción para producir justamente los bienes y servicios. Y en el mercado de bienes, las economías domésticas compran los bienes y servicios que las empresas producen, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ese ingreso que tuvo la familia con el trabajo que ofreció a la empresa, utiliza para comprar justamente los bienes y servicios del mercado, ¿verdad? Entonces, existe un flujo circular que llamamos en economía el diagrama del flujo circular de la renta. Aquí, en este punto, ustedes pueden ver las diferentes transacciones que se realizan entre las economías domésticas y las empresas, ¿verdad? En el mercado, las economías domésticas, como dijimos, ofrecen factores de producción a las empresas, que puede ser su mano de obra o su alquiler de tierra, todo factor de producción, ¿verdad? Y las empresas utilizan la renta para comprar bienes y servicios, ¿verdad? Perdón, las economías domésticas utilizan esta renta para comprar los bienes y servicios. Las empresas utilizan factor de producción para producir estos bienes y servicios. En el mercado de factores, las economías domésticas ofrecen factores de producción, a cambio reciben renta. Las empresas pagan los beneficios a la economía doméstica y les retribuyen justamente por el uso de su factor de producción. Y como dijimos, en el mercado de bienes, las economías domésticas gastan ese ingreso o esa renta que tuvieron en bienes y servicios que es producido por la empresa, ¿verdad? Y las empresas se encargan de vender estos bienes y servicios a las economías domésticas. Es una cadena en la producción y en el trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos a profundizar sobre la demanda. La cantidad demandada de un bien es aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser en un día, en una semana, en un mes o un año, ¿verdad? Toda cantidad que está dispuesto a consumir o a adquirir los compradores es la cantidad demandada. Vamos a ver luego que hay una diferencia entre cantidad demandada y cantidad comprada. La cantidad demandada no debemos de olvidarnos de que es aquella cantidad que está dispuesto el comprador a adquirir, ¿verdad? Y depende del precio y de otros factores incluidos, por ejemplo, los precios de otros bienes y servicios, que serían los bienes sustitutos, ¿verdad? Y las rentas, son los ingresos de los consumidores y también sus gustos, ¿verdad? Porque existen gustos que de repente el consumidor está dispuesto a abonar eh, sin importar mucho el precio porque tiene un gusto específico sobre cierta marca, sobre cierto producto. Dispuestos a comprar, marqué aquí con negrita, ¿verdad? Significa en este caso lo que los compradores querrían y podrían pagar, ¿verdad? La cantidad demandada si ésta existiera. O sea, es lo que es el deseo del comprador, ¿verdad? Dispuesto a comprar, es lo que está dispuesto a comprar toda vez que exista esa cantidad en el mercado. Y aquí es importante distinguir entre cantidad demandada y cantidad comprada. La cantidad demandada depende únicamente de la conducta de los compradores, mientras que la cantidad comprada ya depende tanto de los compradores como de los vendedores, ¿verdad? Como dijimos, la cantidad demandada
es aquella cantidad que está dispuesto a comprar el consumidor, el comprador, ¿verdad? Y la cantidad comprada ya depende ya de lo que también los productores están dispuestos a vender, ¿verdad? Entonces, la cantidad comprada ya es el acuerdo al que llega tanto el comprador y el vendedor. Esa es la diferencia entre cantidad comprada y cantidad demandada. Cantidad demandada, entonces, es el deseo, lo que está dispuesto a comprar, y la cantidad comprada ya es la cantidad que adquiere este consumidor, ¿verdad? Que ya está de acuerdo también el vendedor y por eso llegó a comprar esa cantidad. La función de demanda es la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio. Y al representarla gráficamente, mantenemos constante todos los otros factores que pueden afectar a la cantidad demandada, como el precio de otros bienes. Solamente nos enfocamos en lo que sería la cantidad demandada del bien, solamente nos enfocamos en su precio y su cantidad demandada al tener nuestra función de demanda. La curva de demanda ya es la representación gráfica de esa función de demanda, ¿verdad? Y tiene en cuenta la cantidad demandada de un bien a cada uno de los precios, manteniéndose constantes todos los demás factores que influyen en ella. Y suele ser descendente, tener pendiente negativa, ¿verdad? La curva de la demanda. A medida que sube el precio, disminuye la cantidad demandada, ¿verdad? Por su parte, también vemos la oferta, ¿verdad? La cantidad ofrecida de un bien es aquella a la que están dispuestos a vender los vendedores, ¿verdad? Entonces, la cantidad ofrecida es aquella cantidad en la que están dispuestos a vender los vendedores en un periodo de tiempo determinado, que puede ser, como dijimos, de un día, un año, una semana, un tiempo X. Y depende tanto del precio del bien como otros factores, principalmente el precio de los factores utilizados en la producción y las técnicas de producción que disponen los vendedores, ¿verdad? Como hemos mencionado al inicio de la clase, a medida que el factor de producción sea más barata, entonces los productores van a tener un mayor margen para trabajar con el precio de del producto que están ofertando, ¿verdad? Entonces, a medida que existan mayores técnicas de producción, mejores tecnologías, entonces los vendedores también van a poder ofertar a un precio menor sus productos porque van a maximizar su producción con la utilización de mejores técnicas en la producción, ¿verdad? Y por el contrario, a medida que sea más cara o eh, no tengan acceso a la tecnología en la producción, se va a hacer más cara la producción, por lo tanto también eso va a repercutir en el precio del producto que están ofertando. Lo mismo que la cantidad demandada también, vamos a ver la diferencia entre cantidad ofertada y cantidad vendida. Como dijimos también en demanda, acá vamos a ver en oferta que dispuestos a vender significa la cantidad en que los vendedores querrían y estarían dispuestos a entregar, ¿verdad? Una cierta cantidad ofrecida si hubiera suficientes compradores, ¿verdad? Entonces, es la cantidad que está dispuesto a vender o a ofertar el vendedor, el productor, si existiera una cantidad suficiente de compradores. Lo mismo que la cantidad demandada y cantidad comprada, también es importante distinguir la diferencia que existe entre cantidad ofrecida y cantidad vendida.
La cantidad ofrecida depende de la conducta del vendedor solamente, ¿verdad? Yo como vendedora, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo, vamos a suponer ahora que entra el frío y yo sé tejer bufandas y quiero vender cada una a 50.000 guaraníes, esa es mi intención de venta, ¿verdad? Yo puedo ofrecer, ¿verdad? Y depende solamente de mi conducta, ¿verdad? De mi intención de lo que yo estoy dispuesta a vender a un cierto precio, ¿verdad? Yo ofrezco a un precio de 50.000 guaraníes cada bufanda que estoy tejiendo, 20 bufandas en el mercado, ¿verdad? A ese precio. Esa es la intención del vendedor. Mientras que la cantidad vendida ya va a depender de los compradores, como también de los vendedores, ¿verdad? Pero ya va a depender ya si el comprador está dispuesto a comprar a ese precio que yo estoy ofertando, ¿verdad? Si yo ofrezco a 50.000 guaraníes cada uno de mis productos y sin embargo el comprador no está interesado en comprar a ese precio las 20 unidades, ¿verdad? Solamente existe 10 compradores, o solamente compran 10 unidades de ese producto, entonces la cantidad vendida realmente va a ser de 10, mientras que la cantidad ofrecida es de 20, ¿verdad? Existe una diferencia entre cantidad ofrecida y cantidad vendida. Y la cantidad ofrecida aumenta normalmente cuando aumenta el precio del bien. A medida que el, el precio del producto que estoy yo ofertando en el mercado es más elevado su precio, estoy interesada a vender una mayor cantidad, ¿verdad? La función de la oferta nos muestra la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Al representarla gráficamente, ¿verdad? Se mantienen constantes todos los demás factores que puedan afectar a la cantidad ofrecida, como pueden ser los precios de los factores y las técnicas de producción existentes, ¿verdad? Y la curva de la oferta nos muestra gráficamente esta cantidad ofrecida a cada uno de los precios, manteniéndose constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad ofrecida. Y normalmente suele tener pendiente positiva, o sea que a medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad ofertada. Y el equilibrio, el precio de equilibrio es aquel a la que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Por tanto, esta cantidad es también la cantidad de equilibrio. Y el precio real de un mercado y la cantidad comprada y vendida realmente dependen ya del juego de la oferta y la demanda, ¿verdad? Aquí vemos un pequeño gráfico en donde nos muestra que cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, ocurre el equilibrio en el mercado. Después tenemos un gráfico, una función de demanda, donde vamos viendo cómo se va graficando la, la curva de la oferta y la demanda y el equilibrio en el mercado. Ustedes van a tener un ejercicio esta semana para poder graficar el equilibrio en el mercado. Ya habíamos visto los distintos, cómo graficar justamente unas curvas, y en este caso lo que no deben de olvidar es que siempre el precio deben de nombrar, deben de poner los valores en la curva o en la recta vertical, mientras que la cantidad tiene que ir en la recta horizontal. Entonces, eso no deben de olvidar siempre que van a graficar la curva de la oferta y la demanda, el precio